El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se desprecia a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada y ¿qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Hay una tradición en la Iglesia muy antigua, que viene del siglo XI, en el que este domingo quinto de Cuaresma, las iglesias ocultaban las imágenes o las tapaban con velos, con paños de color morado, como ven que está hoy la catedral. Tiene un sentido pedagógico. Nos estamos acercando ya a la Semana Santa y es una manera de expresar que entramos en la semana de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. Nos tenemos que ir preparando ya durante estos días, interiormente, para celebrar esos días como lo que son, días santos. Y se tiene que notar, no solamente aquí en la iglesia, sino también en las casas. Y se tiene que notar sobre todo en el corazón de los creyentes, que son días de penitencia, de luto, de duelo, días de austeridad, días de oración, de ayuno, días santos. Además, en el Evangelio de hoy nos dice que unos griegos querían ver a Jesús. Y el hecho de que hoy no tengamos la imagen del crucificado, que siempre está ahí al lado del altar, el hecho de que hoy y en estos días no veamos la imagen de Cristo crucificado, nos puede ayudar también a nosotros para darnos cuenta que también nosotros queremos ver a Jesús. Pero lo que nos impide ver a Jesús
al Cristo vivo, resucitado, que está con nosotros, es nuestros pecados. Son nuestros pecados que nos alejan del amor de Dios. Por eso, incluso en el Evangelio de hoy, cuando estos griegos le dicen a los apóstoles, nosotros queremos ver a Jesús, y el Señor les habla de su pasión y de su muerte, porque no es cuestión de querer ver a Jesús por curiosidad, sino que el que quiere ver a Jesús es para entrar en una relación de fe y de amor con Cristo, con el misterio que supone Jesucristo. Bien, nosotros queremos ver a Jesús también, queremos vivir nuestra vida en relación con el Señor, pues, entre otras cosas, tenemos que purificarnos de nuestros pecados. Por eso, estos días ya cercanos a la Semana Santa son días también de buscar el perdón de Dios a través del sacramento de la confesión, para vivir la Semana Santa en gracia de Dios y poder recibir la gracia que Dios nos quiere dar en esos días santos. Jesús habla en el Evangelio de que ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Habla de su muerte en la cruz. Al final dice también del Evangelio, cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Está hablando de la muerte en que iba a morir, crucificado. Pero en la misma crucifixión y en la misma muerte y en su pasión ya se da la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo en la cruz es una muerte voluntariamente aceptada, y es una muerte por amor. Es la manifestación del amor hacia nosotros. Tanto amó Dios al mundo, escuchábamos también el domingo pasado, ¿no?, que entregó a su Hijo para que el que crea en Él tenga vida eterna. Por amor a nosotros muere el Hijo de Dios. Con su sangre, dirán los apóstoles, hemos sido rescatados del pecado y del infierno. Por eso ya en la cruz del Señor vemos también la gloria de Dios. Por eso el Viernes Santo, cuando aparezca la imagen del Cristo crucificado, haremos un acto de veneración a la cruz. Nos acercaremos a la imagen de Cristo, la besaremos y haremos un gesto de veneración, porque por tu cruz nos has salvado, Señor. Por el amor que el Señor pone en su pasión y en su muerte, que es amor de Dios porque Cristo es Dios, la fuerza de ese amor es la que nos trae la purificación de nuestros pecados y la liberación de la muerte eterna y del infierno. Y nos da la posibilidad de que nosotros podamos vivir ya reconciliados con Dios. Hemos escuchado en la primera lectura del libro de Jeremías, que decían, miren ustedes que llegan días en que haré con la descendencia de Israel y de Judá una alianza nueva. Esos días ya han llegado, llegaron con Cristo. Nosotros somos descendientes del pueblo de Israel y de Judá. Una alianza nueva, una alianza nueva. Pondré mi ley dentro de ellos, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dios en Cristo quiere poner en nuestros corazones su ley, su palabra, para que seamos pueblo de Dios, para que Dios sea nuestro Dios, para que podamos reconocer al Señor. Todos me conocerán, decía ya la profecía del profeta Jeremías. Todos me conocerán desde el pequeño al grande.
cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. Esta lectura del profeta Jeremías, esta profecía, se ha cumplido con Cristo. Por eso nosotros podemos pedir a Dios: oh Dios, crea en mí un corazón puro, un corazón nuevo, un corazón según el corazón de Cristo. Porque al venir el Hijo de Dios a este mundo, hecho hombre, y morir por nuestra salvación, pues se ha producido la reconciliación de la humanidad con Dios. Con Dios. Por eso decía la carta a los hebreos, que hemos escuchado también, decía: el Hijo se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Nosotros, creyendo en Cristo y obedeciendo a Cristo, podemos disfrutar de la salvación que Cristo nos trae, ya en este mundo y después de la muerte, en la vida eterna, ¿no? Y Cristo nos enseña en la palabra de hoy, de este domingo, cómo Él, ante la misión que tenía que cumplir de afrontar la pasión y la muerte, su humanidad, como nos pasa a nosotros también, cuando nosotros tenemos que afrontar un sufrimiento, cuando nos tenemos que enfrentar a algo que supone un riesgo, pues nuestra naturaleza se agita, se agita, porque no estamos hechos para el sufrimiento ni la muerte. El sufrimiento y la muerte son consecuencias del pecado, no es algo natural en nosotros, sino que es algo que ha venido como consecuencia del pecado. Por eso tenemos a veces terror y espanto ante el sufrimiento. Cuando tenemos una enfermedad, ¿qué tendré? ¿Qué me van a diagnosticar? Pues dice la palabra de Dios: Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Y él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y también en el Evangelio dice Jesús: mi alma está agitada ante la muerte que ya se avecina, porque el Señor sabía que iba a morir. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si para esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vemos aquí cuál es la actitud que nos enseña el Señor a nosotros. Jesucristo, que es Dios verdadero y es hombre verdadero, como hombre, pues ante el sufrimiento y ante su propia muerte, llora, llora y dice, y a gritos, y grita, y presenta oraciones y súplicas, y su alma está agitada, pero no se queda ahí. El Señor dice: pero para esto he venido, mi misión es que tengo que entregar la vida para que todos los hombres y mujeres puedan tener una vida nueva. Y entonces el Señor reacciona y no se queda, diríamos, en su deseo de que Dios me libre del sufrimiento, que Dios me libre de la muerte. No se queda en ese deseo, sino que dice: si yo he venido, si yo me he hecho hombre, yo he venido al mundo de los humanos, ¿no? Hombre, para entregar mi vida por ellos. Para esta hora he venido. Padre, glorifica tu nombre. En el huerto de Getsemaní, Jesús dirá: no se haga lo que yo quiero, Padre, sino lo que tú quieres. Y entonces
se entrega a la voluntad de Dios. Bien, pues aquí el Señor, como Maestro nuestro, nos está también enseñando cómo en esos momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos que tenemos que sufrir de una manera especial, cómo tenemos que actuar como cristianos. ¿Es malo que uno llore? No, si Cristo ha llorado también. ¿Es malo que uno en un momento se queje o diga ante el dolor, ante el sufrimiento? No, si el Señor también ha gritado. Es malo que uno le pida a Dios, líbrame Señor de esta enfermedad, de esta muerte. No, no es malo. Pero lo que nos va a traer la paz y lo que nos va a traer la fortaleza en medio de los sufrimientos es encomendarnos a Dios. Que no se haga mi voluntad, sino lo que tú quieres, lo que tú quieras, Padre. Y eso, pues nos va a dar fortaleza. El Padre del cielo, aunque su Hijo, Jesucristo, le decía, líbrame de la muerte, fue escuchado, porque Dios siempre nos escucha. No pensemos nunca, Dios no me escucha, Dios me abandona, no, Dios siempre nos escucha. Otra cosa es que nos conceda lo que le pedimos o no, pero siempre nos escucha. Y fue escuchado en su angustia, dice la palabra de Dios, pero la misión de redención, de salvación, tenía que llevarse a cabo. Y entonces el Hijo pues le dice al Padre, hágase tu voluntad. Aprendamos también, porque en nuestra vida muchas veces nos encontramos con momentos muy difíciles de fracaso, de dolor, de enfermedad, la muerte de un ser querido, algo que no sale como a nosotros nos gustaría que saliera, y eso nos pone en crisis, y eso nos angustia a veces, y eso nos pone nerviosos, y eso a veces nos lleva a blasfemar de Dios, a pensar que Dios es cruel, que ¿por qué tengo yo que pasar por esto? Eso nos lleva a resentirnos incluso con las personas con las que vivimos. Y entonces, además del problema que viene, creamos más problemas. Entonces hay que aprender de Cristo. Si somos cristianos, Cristo tiene que ser nuestro maestro también en el arte de saber sufrir y de saber morir. También en eso, porque nos encontramos con el sufrimiento y con el dolor y con la muerte propia o de personas muy queridas para nosotros. La clave está en, Padre, como dijo Jesús ya en la cruz, a tus manos encomiendo mi vida, mi espíritu. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es la actitud. Pues pidámosle al Señor que nos dé ese corazón semejante al suyo para que en los momentos de pasión de nuestra vida reaccionemos igual que reaccionó Cristo ante su pasión y su muerte. ¿Ven? Por eso cuando leemos los evangelios, después de la oración de Cristo en Getsemaní, que era una oración de sudor, de lágrimas y de sangre. El Señor sudó sangre en esa oración del huerto de Getsemaní, ¿no? Los médicos dicen que es una reacción de las pequeñas venitas que hay, que explotan ante la tensión, al tener que afrontar algo terrible, ¿no? Como era la pasión del Señor, que fue algo terrible. Si hemos visto la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, pues así fue la pasión. Está documentada, ¿no? Así fue la pasión del Señor. Algo tremendo, ¿no? Entonces, ante esos momentos
difíciles, incluso pueden explotar esos capilares y sale como un sudor rojizo, lo que se llama el sudor de sangre. Bien, que le pidamos esta gracia también nosotros, que también en los momentos duros de nuestra vida no dejemos que la amargura o el resentimiento o el odio a Dios, a los demás, se apoderen de nosotros, sino que aprendamos de Cristo a presentar al Padre también nuestros dolores, nuestros sufrimientos, la propia muerte o la muerte de los seres más queridos. Que así sea.